esperanza Daniel Marcelo, quien postularía al sillón municipal de Trujillo. Es importante conocer detalles sobre la importancia que necesita, la importancia de ser asesorado por un agente aduanero. ¿Qué significa para usted, amigo televidente, que ha decidido importar, por ejemplo, desde China, productos de diversa condición, calidad y precio? A partir de cierto volumen ya empieza a tener algunas restricciones y algunos problemitas ahí. Ya no son los envíos gratuitos, ya no es tan rápido y se necesita tener para que de repente usted que quiera hacer un negocio, para usted que quiera iniciarse en este camino y un poco para conocer las oportunidades que representa y la importancia de la asesoría de un agente aduanero, de una empresa de despachos aduaneros. Está con nosotros Francisco Roeder, especialista en el tema de despachos aduaneros Roeder. Bien, entonces para que los televidentes entiendan, hecha la introducción, ¿qué implica el hecho de que una persona dice, bueno, he visto ya algunos bazares, algunas personas que comienzan a traer productos en gran cantidad? ¿A partir de qué cantidad ya no se hace con una transacción rápida, sino que se necesita la asesoría y se necesita la clásica palabra desaduanar, por ejemplo? ¿A partir de qué cantidad? Bien, ahí según la Ley General de Aduanas define un tope, ¿no? Para poder hacer despachos simplificados. Este tope es de $2.000 como máximo, el valor sí, valor FOB, valor de la carga. A partir de $2.000 hacia arriba ya requiere la declaración por parte de una agencia de aduanas. Se entiende que ya los despachos que sobrepasan los $2.000 implica que ya la empresa que ha iniciado el negocio de importación ya requiere y está haciendo sostenible en el tiempo ya su negocio. Es por ello que debe de tener mucho cuidado con respecto al estatus que las mercancías que ingresan al país deben de tener, ¿correcto? Me refiero a que muchas mercancías se encuentran prohibidas de importarse y que antes de comprar a un proveedor extranjero se deben de asesorar por una agencia de aduana para evitar cometer errores al momento de la importación. ¿Y en Trujillo hay ese mercado? O sea, me refiero a que hay un agente aduanero que o existe localmente o no existía esta posibilidad de ser asesorado. Así es. Con fluidez. Lo que pasa es que aquí tenemos una debilidad a nivel región, que es el puerto, ¿no? El puerto actualmente operativo, el puerto de Salaberry, solamente recibe carga a granel y no carga que viene en containers. Entonces, existen muchas empresas trujillanas que se ven obligadas a importar por el puerto del Callao o el aeropuerto del Callao. Entonces, ello implica que tenga que llegar como punto de ingreso al país esa zona para luego pasar el trámite de esa aduanaje y traerlo hacia el Trujillo. Y las condiciones de Salaberry no dan pues para que pueda hacer esto posible. O sea, todavía va a seguir ocurriendo eso desde el Callao hacia Trujillo. Así es. Por lo pronto, bueno, ojalá que la modernidad del puerto de Salaberry se dé en algún momento. Con la concesión, que podría ocurrir, ¿no? El próximo año. Podría ser, ya que se defina cómo va a ser y que se convierta en un próximo Paita, ¿no? Un segundo Paita, donde sí la evolución en el norte se ha dado básicamente en el mismo puerto, mucha actividad económica. O sea, como tú lo has mencionado, llega a Salaberry productos a granel, o sea, llegan toneladas, por ejemplo, de azúcar, llegan granos, en fin, y no llegan pues productos específicos, ¿no? que pueden ser trasladados en la seguridad y en las condiciones en las que pueden ser trasladados o recibidos en un container, ¿no? Bueno. Cosa que sí ocurre en el Callao. Entonces esto obliga a que la gente que quiera hacerlo y quiera traerlo a Trujillo tenga que gastar un poquito más. Digamos, en el flete, ¿no? En lo que es el flete. Claro, en la logística, en todo el proceso logístico de desaduanaje y transportación hacia Trujillo. Pero igual, hoy en día con la globalización y la reducción de fletes, esto se ha hecho mucho más atractivo para muchas empresas, el poder importar y luego comercializar productos. Pero esto ha sido también un golpecito para los productores del calzado, ¿no? Que se están exigiendo que no se le dé tantas puertas abiertas pues al calzado chino, porque están diciendo que esta competencia lo está dejando fuera del mercado, que hay muchos que han tenido que cerrar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede manejar? Yo traigo de China, pero perjudico la producción local. ¿Esto solamente ocurriría con el sector calzado? ¿Podría ocurrir en otros sectores?
Yo considero que en el sector calzado, si bien es cierto, no se ha visto fuertemente afectado. Quizás el sector más afectado dentro de toda la cadena de generación de valor es el sector de las cortiembres. ¿Okay? A ellos sí son los que han recibido, digamos, el golpe duro, porque prácticamente, claro, la materia prima con la cual abastecen, porque los confeccionistas, los que elaboran el calzado, los que fabrican, por un tema de reducción de costos, han visto oportunidades en China, justamente por reemplazar un tanto el cuero por cuero sintético. Y eso ha dado la posibilidad a que los precios se abaraten un tanto, ¿no? Entonces ellos han seguido, digamos, desarrollando sus actividades. Quizás hacia atrás, ¿no? Dentro del sector calzados, los proveedores, ellos sí se han visto más seriamente afectados. Pero muchos de ellos, digamos, algunos de ellos han visto oportunidades ya de exportar el cuero, ¿no? A través de cuero para efectos de poder ser trabajado en el exterior. Un poco para saltarme el tema, y si yo soy un productor, por ejemplo, yo he visto varias personas que han hecho negocios, y negocios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo mis piscigranjas, tengo producción de camarones, tengo, en fin, maíz, quiero llevarlo al extranjero, quiero vender fuera, y yo no sé cómo empezar. No sé qué mercados son los más rentables, qué mercados son los que me pueden ofrecer mejores precios, dónde me costaría menos, dónde perdería menos o dónde arriesgaría menos. Esto lo puede hacer también un asesor en ese aspecto en el rubro en el que te encuentras. Así es. De hecho, que la función de la agencia de aduana, de toda agencia de aduana, es tramitar el despacho. Se entiende que la parte previa de negociación con un cliente en el extranjero, un proveedor del extranjero, ya ha sido contactada por las empresas, previamente, ¿no? Entonces, el agente de aduana es un facilitador del comercio exterior. Pero no indica que pueda asesorar a su cliente en temas de este tipo. Ahora, el Estado también cumple un rol ahí, ¿no? Existen organismos estatales que cumplen también el rol de facilitar con información a los exportadores e importadores para poder identificar oportunidades. Es importante porque hay gente que dice, yo tengo posibilidades, tengo producción y quiero llevarlo fuera, ¿no? Y se contactan y bueno, dicen, ahora, ¿cómo lo mando? ¿Qué hago? ¿De dónde saco el dinero, ¿no? Y con cómo llego, cómo hago mi carga que llegue segura. Y ahí sí tiene que ver, en el caso de usted, ¿no? El tema de que el despacho llegue al destino correcto. Ustedes supervisan el traslado, hacen un seguimiento, ¿cómo es el proceso? Bien, el proceso se inicia con la declaración aduanera. Correcto. Ya que el exportador o importador requiere de declarar la carga que ingresa o sale del país. Y para eso lo hace el agente de aduana en la medida que supera los topes ya mencionados. En el caso de importación, $2.000, y en el caso de exportación, sobre los $5.000. Ahí participa el agente de aduana y el trabajo del agente de aduana es básicamente, ¿no?, declarar la mercancía ante la SUNAT, que es la autoridad aduanera, y pasar los controles a la mercancía. Entonces, se requiere de contactarse con quien va a brindar el servicio de transporte físico, que puede ser un transporte aéreo, un transporte marítimo, lo convencional que se da en el comercio exterior. Para lo cual, muchas veces existe la participación de una agencia de carga, quien es el que consigue los fletes más económicos y que es capaz de consolidar la carga dentro de un contenedor vía marítimo. Entonces, hay ya dos operadores de comercio. Está el agente de carga, está el agente de aduanas, ¿cierto? Participa una compañía de seguro normalmente las eventualidades que se pueden, ¿no?, presentar en las travesías con respecto al riesgo que sufre la carga. Y otras instituciones u organizaciones como almacenes, aduaneros, donde todo el sistema realmente del comercio exterior está sumamente integrado y es muy bien administrado por SUNAT. Y justamente hoy ha habido recién unos cambios a la nueva Ley General de Aduanas, ¿cierto?, con respecto a cómo asegurar justamente estos procesos logísticos para que se vuelvan más seguros por los problemas ya conocidos que han habido, ¿no? Estos cambios se han dado también con la finalidad de facilitar ya el comercio exterior en general, aprovechando justamente este nuevo acuerdo que el Perú también participa, que es el acuerdo de asociación Transpacífico, ¿no?, y que nos permite ya ingresar a nuevos mercados que antes no teníamos esa posibilidad. ¿Nuevos mercados como cuáles, por ejemplo? Ahí vemos que esto realmente nace del foro APEC. Incluso una de las reuniones importantes en el 2008, si mal no recuerdo, fue en Lima, en Perú, ¿no? Y aquí en Trujillo también hubo. Entonces, de ahí nacen, de las 21 economías que formaban parte de la APEC, 12 son las que deciden ya acelerar el proceso de zona de libre comercio, donde el Perú está inmerso, y justamente se acaban ya de cerrar las negociaciones, con lo cual conlleva a que
falte la suscripción por parte del Poder Ejecutivo y la ratificación por Los el tratados Congreso. de libre comercio también facilitan estos trabajos, ¿verdad? Así es una herramienta fundamentales. fundamental. Básicamente, si no hubiésemos tenido una apertura ya de hace 25 años que ha empezado este proceso, ¿no? Hubiésemos seguido con los volúmenes de carga de exportación tan bajos como hace... ¿Y por qué existe mucha resistencia? Porque hay muchas personas, hemos visto en manifestaciones, en protestas, dicen, no, están permitiendo que, están regalando nuestros productos o están dejándole puertas abiertas para que productos extranjeros vengan y se apoderen de los mercados. ¿Esto es cierto? ¿Hasta qué punto o depende mucho el sector o el rubro? Depende de los sectores. Un país no puede ser competitivo en todos los sectores y por lo tanto cada país tiene sus fortalezas en ciertos sectores y es ahí donde el Perú tiene que identificar dónde está su verdadero potencial, ¿no? En realidad estamos hablando que nos hemos subido a una ola de competitividad donde en el fondo se le quiere favorecer al consumidor o usuario final, que tenga más opciones, ¿no? Pero así como en todo proceso hay quienes ganan y quienes pierden y obviamente existe, digamos, ciertas debilidades cuando un país es más competitivo es más competitivo que nosotros en algún sector y tendrá ventajas, en lo cual pues favorecerá pues al usuario. De hecho que existen ciertos reacomodos en el camino, pero lo que sí la OMC, quien es el que regula a nivel mundial estos procesos, defiende sí las producciones nacionales. Y existen los mecanismos para poder, y el Perú los implementa bien a través del INDECOPI, ¿no? A través de SUNAT, todos estos mecanismos de defensa de la producción nacional, a través de derechos antidumping, derechos compensatorios, incluso las cláusulas de salvaguardas. O sea, eso está totalmente regulado. Para también que nuestros televidentes entiendan, ¿quiénes son entonces o en qué condiciones una persona acepta que necesita la asesoría y el apoyo de un agente aduanero, un agente de despacho aduanero, y en qué forma directamente pueden hacerse socio en este camino empresarial? Sí, de hecho que la coyuntura se presenta para muchas oportunidades y las empresas o las personas que requieren y que ven con buenos ojos el ver oportunidades en el exterior, es bueno ir a través de un plan de negocios. Se recomienda que cuando uno recién está empezando, primero lo ponga en borrador prácticamente todas las acciones y que ello conlleve pues a tener una estrategia bastante planificada. No se trata simplemente de improvisar, sino de trabajar paso a paso. Se entiende que estos procesos de internacionalización, ya sea de salida de productos o de ingreso de productos, requieren pues un proceso de maduración. O sea, si yo tengo productos hechos de alpaca o lana de alpaca, por ejemplo, y quiero llevarlo al mercado italiano, quiero llevarlo al mercado europeo en general, y quiero llevarlo en volúmenes. Me han dicho que puedo encontrar proveedores, pero no sé cómo trasladarlos. Ahí es donde entra esta figura de la asesoría de la gente de medio. Correcto. ¿No? Normalmente muchas empresas de este tipo trabajan como operadores logísticos, donde brindan el servicio de transporte y declaran la mercancía, te aseguran la carga y incluso recogen la carga desde tu mismo local, o tu misma fábrica, o tu mismo almacén. Pero esto no es suficiente, ¿no? Claro. Ahora, que una sola empresa logre eslabonar todos los procesos es bastante complicado. Por lo tanto, se requieren de alianzas estratégicas entre operadores de comercio para poder hacer que fluya la cadena. Se entiende que, claro, hacer llegar una carga a otro continente es un tanto complejo, en el cual requieren pues de cierta facilitación. Y de hecho que esto funciona muy bien, ¿no? Así como la par ha crecido la producción mundial, se ha visto obligado los operadores de comercio exterior también a desarrollarse. ¿Y con quiénes están trabajando ustedes ya, por ejemplo, ya en ese rubro, en esta agencia, en esta empresa que mencionas? ¿Con qué rubros, con qué sectores están ustedes trabajando? Sí, básicamente calzado, en la importación de cuero sintético, estamos en la importación de repuestos. Basta ver Trujillo cómo es. Y muchos de los productos no se fabrican acá y todos se traen. Y de hecho que si vamos por la Avenida América, por cierta zona de Trujillo, nos vamos a dar cuenta que muchos se dedican a la comercialización de neumáticos, aros. Repuestos en general, calzado. En general, los grandes malls, vemos que prácticamente el 60% de sus mercaderías es importada. Entonces vemos que hay mucha actividad en esto y la idea es que el usuario finalmente tenga mayor posibilidad de elegir a precios más bajos, con productos de mejor calidad, eso es lo que se busca.
pero sí toda empresa debe entender que debemos estar bajo este entorno de la competitividad, ¿no? De siempre esforzarnos por dar un poquito más, porque siempre se pueden llegar a situaciones óptimas, a pesar de ser pequeñas Y empresas. esto de los nuevos mercados obedece, supongamos, ¿no? Hay un televidente que tiene un familiar, supongamos, en Australia, ya, por mencionar un país. Y dice, yo tengo un familiar en Australia que puede recibir productos peruanos, trujillanos, como calzado, y los puede vender ahí, ¿no? Porque las facilidades que otorga el Estado son puertas abiertas para el comercio. Ok, pero claro, que cada país tiene sus propias reglas, ¿no? Y entiendo que si yo mando a un país desconocido o muy poco promocionado en el tema de las relaciones comerciales, solo porque tengo un contacto o un familiar allí, ¿representa un alto riesgo o depende mucho, o se tiene que estudiar mucho el terreno de dónde va mi carga, dónde va mi producto? Así es, claro, efectivamente, de acuerdo al mercado, cada país es soberano, tiene sus propias regulaciones y pone ciertas restricciones, incluso algunas veces barreras para arancelarias y no solamente arancelarias. Entonces, los acuerdos que veníamos conversando dan la facilidad de poder ingresar. En el caso del país mencionado, Australia, por ejemplo, es uno de los mercados que justamente vamos a poder ingresar. ¿Ah, sí? Sí, Australia, y que está dentro de estos países. ¿Y cuáles son los países más difíciles, por ejemplo, ¿no? Que dan le ponen muchas complicaciones al ingreso de productos, muchos impuestos, muchos aranceles, en fin? Bueno, los mercados, digamos, más desarrollados, digamos, primermundistas, son los más exigentes con respecto a las medidas sanitarias. Y eso nos limita muchas veces la barrera, nos ponen la valla muy alta para poder ingresar con productos, digamos, ¿no? Que sean alimentos. Por ahí, pero son los, de repente, mejores pagadores, pagan los precios más altos, ¿no? Y están comprando permanentemente alta calidad. Quizás los mercados más naturales como para poder iniciarse en estos procesos de exportación o importación sean nuestros vecinos, ¿no? Y ir un poquito más, porque hay una cierta afinidad cultural que ayudaría a que, digamos, a pesar de que hablamos en Sudamérica, ¿no? El idioma español en general, ¿no? Vemos que esas relaciones se pueden ir dando y hay un proceso de aprendizaje para más adelante lanzar. Sea para importación o para exportación. Sea para importación o exportación. Hay mucho comercio, por ejemplo, con Chile, con Ecuador, Colombia. Yo he visto en varios casos aquí en Trujillo, por ejemplo, acá hay uno cerca en la avenida América Norte, casi llegando al óvalo Mansiche, donde hay un bazar donde venden una cantidad de productos increíbles que son la mayoría traídos de China. De Chile. Y se habla pues de que esta persona comenzó pues comprando cositas, ¿no? De estos de envíos gratuitos y bueno, y se dio cuenta de que podía hacer negocio, de que tenía demanda y tenía mercado y por qué no alquiló un local y por qué no hacerlo a lo grande. ¿Esto puede ser una oportunidad? Claro que sí. Y el mejor ejemplo lo estás dando, ¿no? Hay mucha gente que vio una oportunidad y empezando incluso de negocios muy pequeños, han comenzado a importar juguetes. Por ejemplo, ¿no? Y lo vemos en la salida de los colegios. Siempre las señoras o señores vendiendo juguetes muy económicos, pero que son muy accesibles. No estamos hablando de grandes marcas. Y existen posibilidades, por ejemplo, en bicicletas, en triciclos, en una serie de aspectos. Y que hoy en día estos empresarios viajan a las ferias en China. Y una forma ya de afianzarse y de conocer más a sus proveedores, viajan. Y hoy en día se ha vuelto un tanto ya normal a que las personas ya tengan que ver, estas empresas tengan que ver ya con el comercio. Antes, ¿qué hacían? Antes dejaban a un gran importador limeño a que importe y ahí él era distribuidor. Y acá tenía sus puntos de venta. Y mientras más grande se hace la cadena, pues los precios tienden a encarecer. Entonces ahora como que han recortado esos canales de distribución y de forma directa se contactan con proveedores y reducen costos y mejoran sus ¿no? Y das un gran salto empresarial que tal vez nunca te imaginabas, ¿no? Así es. Y eso está pasando en muchos casos aquí en Trujillo, ¿no? Y eso es bueno, porque eso genera empleo y bueno, dinamiza la economía, ¿no? No solamente es los grandes malls, sino también pues negocios que empezaron muy pequeños y que siguen. A pesar de la presencia de los grandes malls, existe desarrollo económico para muchas micro y pequeñas empresas. Francisco, si las personas desean asesoría en este aspecto, si están inmersas en algún trabajo, en algún rubro de este tipo y desean contactarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo para que puedan de repente tener una respuesta directa? Porque sin duda, con este último ejemplo que ha dado es una gran oportunidad que pueden aprovechar, sobre todo que si yo voy a traer grandes cargas, bueno, quiero que mi carga llegue segura y quiero asegurarme de que sea llevada por los canales correctos, que pague la menor cantidad de dinero posible, que me cueste menos y que llegue seguro, ¿no? Y ser asesorados y que mi carga sea vigilada, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para poder contactarse contigo, Francisco? Sí, bueno, al correo electrónico
Sí, ¿cuál es el correo, por favor? despachosaduanerosrueder@gmail.com, ¿no? Y mediante el correo podemos contactarnos para cualquier inquietud, ¿no? Ya sea alguien quien desee incursionar, por ejemplo, y de repente muchas dudas se generan aquí con respecto a cómo traer, los temas culturales son bastante complicados, y que conlleva que sí se despejen. A nivel normativo también son una serie Y los pagos, cuando la gente paga con su tarjeta por internet, le tiene mucho miedo. Así ¿no? es. Cuando paga cantidades, cuando le debitan cantidades grandes, ¿no? Y me debitan, y si falla me lo devolverán, y si no, ¿qué hago? ¿A quién reclamo? Si eso realmente es una página con la cual yo me estoy contactando, llamo y no me contestan, contestan en otro idioma, en fin, ¿no? Tantos temores que existen, ¿no? ¿Cómo vencerlo? Reducir esos riesgos implica un comercio más seguro. En la medida que uno haga un comercio más seguro, obviamente los costos se van a ir incrementando, ¿no? Uno, asegurar la carga, otro es trabajar con bancos, y que muchas pequeñas empresas todavía no acceden a este tipo de, digamos, de mecanismos financieros a nivel bancario, ¿no? Pero que son limitantes, pero que poco a poco se van dando. ¿Hay montos recomendados? A partir de cierto monto se recomienda trabajar con bancos, o hay simplemente gente que tiene su plata pues guardada en el colchón y dice, quiero hacer la inversión de mi vida, ¿no? Quiero hacer la inversión de mi vida y bueno, voy a gastar la plata que tenía de mi herencia y quiero invertir en esta carga, quiero traerla. Y pues tienen el temor más grande también de su vida, ¿no? Porque no saben que esta plata se les va a ir. Así es, sí, efectivamente. Y existe, digamos, hoy en día, a pesar de que empresas grandes están inmersas en estos negocios, existen muchas transferencias simples que se generan. El 85% de las transacciones del comercio exterior peruano se realizan a través de transferencias simples. Es decir, no hay una simultaneidad entre los documentos comerciales y la carga. Entonces es un comercio un tanto inseguro, pero más de temas de confianza, ¿no? Entre proveedor y cliente. Pero las cartas de crédito y las cobranzas documentarias es lo más seguro, pero es lo más costoso. De hecho que hay empresas que lo aplican, ¿no? Pero lo recomendable aquí es trabajar en términos y empezar de a poquito. Es importante, bueno, hay algunas personas que comienzan a comunicarse con nosotros para tener vía telefónica, pero vamos a ver si es que podemos apuntar el correo electrónico, por favor, señor director, despachosaduanerosrueder@gmail.com, ¿no? Para que aparezca en un ratito en pantalla y pueda la gente pues escribirte y tener alguna idea importante, porque finalmente este es un tema que está allí de hace bastante tiempo, ¿no? Y se debe de aprovechar. Justamente estos acuerdos comerciales son para que sean aprovechados por los empresarios, ¿cierto? Y es ahí donde tienen que justamente comenzar a desarrollar sus actividades. ¿Y los países de mayor oportunidad para vender, cuáles son? Y para comprar y para vender. Digamos, más sencillo es la importación, porque yo ya traigo un producto terminado, o una materia prima. Para importar, ¿qué países son los más, aparte, bueno, de China? Obviamente China se ha vuelto un abastecedor mundial, o sea, no solamente para Perú, sino para todo el mundo, y es visto como un país, digamos, muy competitivo en cuanto a precios. Pero no solamente China, ¿no? Estamos hablando de países vecinos, ¿no? Que también podemos abastecernos de productos diversos, ¿no? Donde hay ciertos sectores bien desarrollados. Pero en general, el Asia es un mercado importante, ¿no? Y para las exportaciones, quizás empezar por lo más cercano. Y para las empresas que están afianzadas, medianas, grandes, ya ellas han desarrollado mercados pues, en varios continentes, ¿no? O sea, ellos no necesitan mucha ayuda en realidad para poder desarrollar ya sus mercados. Bueno, aparece en pantalla despachosaduanerosrueder@gmail.com, ahí está para que puedan contactarse con el doctor Francisco Rueder, quien nos ha acompañado esta noche dándonos luces muy importantes de esta oportunidad, ¿no? Porque esa es una oportunidad que se debe aprovechar. Y yo no sé si el término, porque eres experto, cultura aduanera, ¿está bien dicho? No sé, porque la gente de repente no está informada, no está enterada de este tema, y lo que necesita es saber comprar seguro, vender seguro para poder tener rentabilidad, ¿no? Que es lo que uno busca. Correcto, y el tema normativo, el tema aduanero, porque cuando hablamos de enviar carga o traer carga, pasamos por aduanas, lo que no se da cuando uno comercializa de forma local. Este control, todos los países lo tienen. Todos los países, y es bueno que lo tengan. Yo he escuchado, me quedó en la aduana el producto que quería traer con tanto trabajo, y tengo que viajar, y tengo que gastar pasaje, pedir permiso en el trabajo, pagar un impuesto, creo también. Los aranceles, pero justamente para eso se recomienda de que el importador sea muy diligente. Diligente me refiero a que sea muy preocupado de su documentación. Entonces, mucha mercancía es restringida, con lo cual implicaría que deba de contar yo con el permiso o la autorización del sector competente para poder importar.
Y esos son uno de los principales errores que se cometen al inicio, de no estar bien asesorado para poder comprar. Fácil es que te vendan del extranjero, pero las normas locales son las que determinan su ingreso al país, de ese producto. Y si uno no las cumple, pues lamentablemente no puede ingresar. Y se te queda. Sí, y tendrías que reembarcar y de repente ya no justifica devolverlo y es una pérdida. Y tu producto termina siendo subastado. Rematado. Rematado, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Y por eso se recomienda, pues, justamente, ¿no? Empaparse mucho del tema normal. Bueno, aquí tenemos dos importadores furiosos de China que paran comprando productos pequeñitos nada más, que creo que les interesa. Sí, porque yo todavía no me animo. Dice, ¿por qué no se anima? Yo todavía no lo he iniciado, pero es una gran oportunidad, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante y muy gráfica la exposición que nos has dado. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a una pausa. Tenemos el bloque final de informaciones y volvemos enseguida con más en Noticiero 41. Pasa en Trujillo. Choferes de microbuses siguen infringiendo las normas de tránsito sin tener sanciones. La imagen nos muestra a esta unidad de la empresa Cielo Azul subiendo a la vereda para adelantar a los autos que se encuentran detenidos por la luz roja del semáforo frente a la puerta principal de la UPAO. Tú también puedes reportar lo que pasa en Trujillo al WhatsApp de Ozono Televisión 999 12 51 41.